Nació en medio del horror, pero nunca permitió que el horror lo definiera. Esta es la historia de Luka Modric. En un mundo donde muchos sueñan con el balón desde la cuna, Luka aprendió primero a sobrevivir antes que a jugar. Su infancia no fue dorada, no hubo estadios ni sonrisas, solo bombas, huidas, muertes y silencio. Cuando tenía apenas 6 años, la guerra le robó la inocencia, le quitó a su abuelo y lo obligó a correr por su vida. En los campos de refugiados de Croacia, donde las lágrimas eran más abundantes que los balones, Luka ya dibujaba en su mente la jugada perfecta, para marcar un gol, sino para escapar del dolor. Muchos lo llamaron débil, demasiado pequeño, demasiado frágil, pero lo que nadie vio fue la fuerza que solo se forja en el sufrimiento, la resiliencia que nace cuando te lo quitan todo, menos el sueño. Modric no solo venció al destino, lo transformó y desde las cenizas de su pasado construyó una carrera que inspiró al mundo entero. Hoy, antes de hablar del Balón de Oro, de las Champions League o de las ovaciones en el Bernabéu, recordemos algo más poderoso, la historia del niño que jugaba al fútbol con los pies y le ganaba la vida con el corazón. Porque a veces los más grandes no nacen entre lujos, sino entre ruinas, y su legado no se mide en trofeos, sino en la forma en la que inspiran a millones a nunca rendirse. En un rincón de Europa, que por años fue escenario de guerra, nació un niño con un destino improbable. Luka Modric vio la luz por primera vez el 9 de septiembre de 1985 en una ciudad de Zadar, una hermosa pero golpeada urbe costera en la antigua Yugoslavia, hoy Croacia. Era hijo de Stipe Modric, técnico aeronáutico que trabajaba en un taller de aviación, y de Radoška Topud, empleada de una fábrica textil. Ambos formaban parte de la clase trabajadora de la antigua República Yugoslava. Con esfuerzo y sacrificio mantenían a su pequeño en un entorno humilde pero digno, hasta que la guerra estalló. Luka no fue un niño cualquiera. Su infancia no estuvo marcada por juegos ni por dibujos animados, sino por explosiones, alarmas antiaéreas y desplazamientos forzados. A los 6 años su vida cambió para siempre. Su querido abuelo, Luka Modric, quien le dio su nombre, fue asesinado brutalmente por soldados serbios, cerca de su casa en el pueblo de Modrici, donde la familia vivía antes de refugiarse en Zadar. Fue ahí, en ese mismo momento, donde Luka dejó de ser un niño como los demás. La familia de Modric huyó de la violencia. Vivieron durante años como refugiados de la guerra, en un modesto hotel transformado en refugio para desplazados, conocido como el Hotel Kolovare. Ese fue su lugar durante una buena parte de su niñez. Mientras otros niños tenían patios, él tenía escombros. Mientras otros dormían en camas cálidas, él dormía con el miedo de un nuevo ataque. Pero entre todo ese caos, Luka encontró un escape, un balón desgastado y unas calles vacías. El pequeño Modric pasaba horas pateando la pelota por los estacionamientos del hotel y las calles destruidas de Zadar. No necesitaba un campo profesional, solo necesitaba un poco de espacio y una ilusión. Ahí fue donde todo comenzó. A los 8 años fue aceptado en la escuela de fútbol del NK Zadar, gracias al apoyo de un entrenador que vio más allá de su delgadez y su baja estatura, Tomislav Basic, su primer gran mentor. Quedó impresionado por su carácter, su inteligencia, táctica y sobre todo su amor al balón. Él sería el primero en decir: Luka no corre, flota. En ese entorno lleno de carencias, Luka demostró que su fuerza no venía de los músculos, sino del alma, que su visión de juego era fruto de haber aprendido a observarlo todo, incluso cuando lo que veía era guerra. No se tiene constancia pública de hermanos en su entorno más cercano, y durante parte de su vida, Modric fue el eje emocional y protector de su familia. Lo que muchos no saben es que, más allá del campo, Luka se convirtió en una figura de responsabilidad y liderazgo desde muy joven, ayudando a sus padres con lo poco que tenía y abrazando el silencio como refugio ante tanto dolor. No todos los genios nacen en academias de élite. Algunos nacen entre ruinas y aprenden a driblar, pero no rivales, sino el mismo destino. Luka no tuvo una infancia feliz.
pero en cada paso doloroso sembró una semilla de su grandeza. ¿Y tú, seguirías luchando si la vida te lo quitara todo, menos tus sueños? Déjamelo saber en los comentarios. Tras demostrar su magia en las calles destruidas de Zadar y en las canchas polvorientas del NK Zadar, Luka comenzó a atraer miradas. A pesar de su físico frágil, demasiado delgado, muy pequeño, sin presencia, había algo que nadie podía ignorar. Tenía una mente de genio y una alma indomable. Su entrenador, Tomislav, fue su protector, mentor, casi una figura paterna dentro del fútbol. Fue él quien presionó para que el joven prodigio tuviera una oportunidad real y recomendó personalmente a Modric al Dinamo de Zagreb, el club más importante de Croacia. Pero ni siquiera el talento puede evitar el desprecio del prejuicio. Esa fue la respuesta que recibió la familia de Luka cuando con apenas 15 años viajó a Zagreb para intentar su ingreso al club, pero Basic insistió una y otra vez, hasta que finalmente en el año 2001, el Dinamo accedió a incorporarlo, con condiciones. Le ofrecieron un contrato juvenil muy modesto, apenas simbólico, y lo alojaron en las residencias del club, lejos de su familia, de su tierra y del mar que tanto amaba. Durante sus primeros años, Modric lloraba en silencio cada noche. Extrañaba su hogar, a su madre y la vida tranquila de Zadar. Vivía en una pequeña habitación con otros juveniles. Comía lo que podía y se entrenaba como un obsesivo. Sabía que, si fallaba, no había regreso. Esa era su única salida del pasado, su única forma de redención. A los 18 años, el Dinamo decidió enviarlo a la primera división de Bosnia y Herzegovina, al club Zrinjski Mostar, para que se formara como hombre. No lo mandaron a un lugar fácil. Bosnia aún estaba lamiendo las heridas de la guerra. Era una liga dura, física, donde el talento era aplastado por patadas y donde ser croata no era precisamente una ventaja. Modric llegó en 2003, sin saber muy bien si sobreviviría. Literalmente los estadios eran hostiles, los campos un desastre, y los defensores bosnios tenían una sola consigna: rompe al flaco antes de que toque el balón. Pero en lugar de romperse, brilló. Modric no solo aguantó, fue elegido el mejor jugador de la Liga de Bosnia con apenas 18 años, desafiando todas las expectativas. Su capacidad para esquivar y leer el juego y controlar el ritmo era inhumana para su edad. Corría con una elegancia que hacía que los demás parecieran estatuas, dijo un periodista local. Fue en Bosnia donde por primera vez Modric se convenció de algo que el mundo sabría más tarde: nadie podía detenerlo, porque ya había sobrevivido a lo peor. Después de esa exhibición regresó a Croacia. El Dinamo le ofreció un nuevo préstamo, esta vez en un club menor de su liga, el Inter Zaprešnik. En 2004, ahí siguió destacando, marcando goles, repartiendo asistencias y demostrando que ya no era una promesa, sino una realidad inevitable. Finalmente en el 2005 regresó al primer equipo del Dinamo, con apenas 20 años, y ahí comenzó el ascenso definitivo. Dicen que el talento necesita oportunidades, pero Luka no tuvo oportunidades, tuvo que fabricarlas con dolor, con lágrimas, con fuerza interior. El chico que fue rechazado por flaco sobrevivió a la guerra, a la soledad, a la violencia y convirtió el barro de Bosnia en oro puro de talento. ¿Hasta dónde llegarías tú si no tuvieras nada que perder, pero todo por demostrar? Déjamelo saber en los comentarios. Luka regresó en 2005 como un joven que ya no era solo una promesa, sino una figura en ciernes. Tenía apenas 20 años, pero volvía con galardones, goles en Zaprešnik y una madurez inusual para su edad. Esta vez nadie se atrevió a dudar de él. En el vestuario de Dinamo le asignaron el número 10, un símbolo de liderazgo, talento y responsabilidad, un número reservado para los distintos. Y Modric no solo aceptó, lo convirtió en una extensión de su alma. Su primer partido oficial con el Dinamo como titular fue en agosto de 2005 y desde el principio dejó claro que era el cerebro del equipo. No era el más rápido ni el más fuerte, pero tenía algo que no se entrena: visión sobrenatural.
Ese año Luka firmó 31 partidos, 7 goles, 11 asistencias. Lo hacía todo, recuperaba, organizaba, rompía líneas y defendía. Jugaba de media punta o como enganche en un 4-2-3-1 que le permitía tener libertad ofensiva. Tenía el cuerpo de un niño y la cabeza de un veterano, diría su compañero de equipo Eduardo da Silva. Con él en el medio campo, el Dinamo ganó la Liga Croata 3 veces consecutivas entre 2005 a 2008. Y también conquistaron 2 Copas de Croacia, 2007 y 2008, y una Supercopa en 2006. Modric era la joya del fútbol croata. Se hablaba de él en Italia, Alemania y España. Pero fue Inglaterra quien se movió primero. Mientras arrasaba con el Dinamo, Slaven Bilic lo convocó para la selección nacional. Luka debutó oficialmente con Croacia el 1 de marzo de 2006 en un amistoso contra Argentina, y en la Eurocopa 2008 ya era titular indiscutible, compartiendo medio campo con Niko Kovac. En este torneo brilló con luz propia. Marcó un gol de penalti ante el debut contra Austria. Fue incluido en el equipo ideal de la Eurocopa y fue el jugador croata más joven en marcar en una Euro. Su fama explotó, ya no era una promesa del Este, era el nuevo cerebro de Europa. En el verano de 2008, varios clubes se pelearon por él. El Arsenal, el Barcelona y hasta el Bayern mostraron interés, pero fue el Tottenham quien se adelantó en abril de 2008. Con la temporada aún en juego, el club inglés cerró el fichaje por 16.5 millones de libras, una cifra récord para el club londinés hasta ese momento. Fue presentado oficialmente en julio de 2008 como el nuevo número 14 del equipo, una elección simbólica, un número asociado con Johan Cruyff. Con el talento diferente, Luka lo sabía. En su presentación dijo lo siguiente: vengo a aprender, vengo a crecer y a demostrar que los que van más allá del físico nunca se equivocan. Se fue de Croacia con 31 goles, 29 asistencias y varios títulos nacionales bajo el brazo, pero sobre todo se fue con algo que no aparece en ninguna estadística: el respeto de un país que encontró en él una esperanza silenciosa. Muchos talentos se apagan antes de tiempo, pero Luka no, porque supo que para brillar en la élite no basta con talento, hay que tener cicatrices, y las suyas, aunque invisibles, lo hicieron invisible. Londres, verano 2008, un croata tímido, de apariencia frágil y sonrisa tímida. Su nombre era Luka Modric, y aunque había sido fichado por una cifra récord por el Tottenham, lo esperaban más dudas que abrazos. Modric llegaba a una de las ligas más físicas en el mundo, con unos 72 metros de estatura y menos de 65 kilos. La prensa inglesa no tardó en burlarse: too small, too soft for the Premier League. Palabras que decían los periódicos. Y aún peor, Harry Redknapp, el técnico que lo recibió después de la salida de Juan de Ramos, no sabía exactamente dónde colocarlo: media punta, volante, central, extremo. Luka era un misterio para Inglaterra. Su debut oficial fue el 16 de agosto de 2008, en la primera jornada de la Premier League. Tottenham perdió 2-1. Modric no brilló. La temporada comenzó con 3 derrotas consecutivas y ya los tabloides se frotaban las manos. La prensa lo trituraba, la afición lo cuestionaba y los rivales lo destruían a patadas. Pero Luka no vino para conformarse, vino para adaptarse, para sobrevivir, como lo había hecho en cada etapa de su vida. A partir de ese 2008, Redknapp encontró su verdadera posición: mediocampista central, retrasando su rol y dándole sus giros sobre su eje. Sus pases verticales rompían líneas sin que nadie entendiera cómo. Lo que parecía débil era en realidad inteligencia pura. En su primera temporada en la Premier League, 40 partidos oficiales, 5 goles, 9 asistencias, más de 2000 minutos como titular, participaciones claves en la clasificación europea del equipo. Uno de sus primeros grandes partidos fue ante el Chelsea en marzo de 2009, donde fue elegido como hombre del partido tras controlar el ritmo del juego y asistir en el gol del triunfo. A partir de ahí, todo cambió. Si Modric tuviera el físico de un inglés, valdría el doble.
dijo Jamie Redknapp en Sky Sport. Pero el destino siempre caprichoso le pondría otra prueba, una fractura en el perone en agosto de 2009. Tras una entrada brutal ante el Birmingham City, estuvo fuera 3 meses, volvió en diciembre y volvió mejor. En la temporada 2009-2010 fue una parte vital para el equipo. Clasificaron por primera vez en su historia moderna a la Champions League. Modric firmó 3 goles, 6 asistencias y más del 85% de precisión en sus pases. Formó una dupla legendaria con Tom Huddlestone en el medio. Pero su explosión total llegó en el 2010-2011, temporada en la que el Tottenham eliminó al Milan en San Siro. Le plantaron cara al Real Madrid en cuartos de Champions. Modric fue considerado uno de los mejores mediocampistas del torneo. A estas alturas ya no había duda. El flaco que no resistiría al invierno inglés había conquistado a Inglaterra con elegancia, cerebro y carácter. Cada partido de Luka era una clase de geometría, con pases diagonales, triangulaciones invisibles y cambios de ritmo que confundían hasta el mejor defensor. Los clubes grandes comenzaban a tomar nota. En el verano de 2011, el Chelsea ofreció hasta 40 millones de libras por Luka. Él quería irse, había hablado públicamente de su deseo de jugar Champions todos los años, pero el presidente del Tottenham, Daniel Levy, dijo no rotundo. Modric, dolido, jugó a medio gas al inicio de la temporada, pero no rompió el vestuario, no armó escándalo, simplemente esperó, como siempre lo había hecho en su vida. Y la recompensa llegaría, pero no en Londres. Y aquí te voy a dejar una pequeña reflexión de lo que representa Luka Modric. Llamaron débil al que había sobrevivido a una guerra. Llamaron frágil al que había caminado sobre ruinas. Llamaron fracaso al que aún no les había demostrado quién era. Pero Luka sabía algo que ellos no. Cuando juegas con el alma, ni la Premier te rompe. Tú la dominas. Y así pasó del peor fichaje del año a leyenda del Santiago Bernabéu. En el verano 2012, con 26 años, es uno de los mediocampistas más elegantes de Europa. Lleva años brillando en Inglaterra y por fin, tras una larga novela, consigue lo que tanto deseaba. Un club que lo haga pelear por todo. El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, había salido campeón de la liga con 100 puntos y buscaba dar un salto cualitativo en Europa. Modric era el elegido, no por sus estadísticas, sino por algo más difícil de encontrar: control de juego. Y así fue como el Real Madrid pagó 35 millones de libras más variables. La presentación fue en el estadio Santiago Bernabéu, con traje gris, rodeado de flashes y nervios. Este es el mayor desafío de mi carrera. Estoy aquí para luchar por mi lugar y para ganarlo con trabajo. Esas fueron las palabras de Luka, con humildad y una sonrisa tímida. Pero España no era Inglaterra, el Madrid no era el Tottenham. Modric llegó tarde a la pretemporada. No tenía ritmo, su debut fue inmediato. Supercopa de España, 29 de agosto contra el Barcelona. Entró desde el banquillo, sin apenas entrenamientos, sin conocer a sus compañeros, pero aún así participó en la jugada que coronó el título del Madrid. Primer partido, primer trofeo. Sin embargo, la temporada no comenzó bien. Luka no era titular. Mourinho confiaba en Khedira, Alonso y Ozil. Modric jugaba a ratos, sin encontrar su sitio. Sus primeros 6 meses fueron muy fríos. Pocos minutos, ninguna asistencia, apenas un gol. Desconexión con la grada, dudas en la prensa. En diciembre de 2002, el diario Marca lanzó una encuesta que estremeció al madridismo. Modric fue elegido como el peor fichaje del año. Más del 30% de los votantes lo señalaron como decepción. Era un golpe devastador, un insulto a su carrera. Pero Luka nunca discutió, no se quejó, no pidió salir, simplemente trabajó en silencio como siempre. Su primer gol llegó en un partido contra el Zaragoza el 3 de noviembre de 2022. Gol de media distancia tras una jugada colectiva que silenció algunas bocas. Fue el inicio de su resurrección. El verdadero punto de quiebre llegó en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, temporada 2012-2013, ante el Manchester United, en Old Trafford. El Madrid perdía tras un gol de Sergio Ramos en propia puerta, minuto 57. Mourinho mira al banco y llama a Modric. Luka entra, el estadio ruge, pero no tarda en hacer
historia. Minuto 66, Modric toma el balón fuera del área, amaga, engancha y lanza un disparo perfecto con la diestra, que pega en el poste y entra, empata y silencio en Old Trafford. 4 minutos después, Cristiano Ronaldo marca el 2-1, el Madrid avanza, pero la portada no es para CR7, es para Luka Modric, el que cambió todo. A partir de ese día, Mourinho nunca más lo volvió a sentar. Con la llegada de Carleto Ancelotti, Modric tomó el control total del mediocampo. Se convirtió en el eje del equipo junto a Xavi y luego junto a Toni Kroos, cuando Alonso se fue. En la Champions de 2013-2014, Lucas fue líder en pases completos, motor de transiciones, arquitecto invisible del equipo. En la final de la Champions League 2014 en Lisboa, Modric fue el encargado de lanzar el córner en el minuto 93, el centro a la cabeza de Sergio Ramos, y el gol que forzó la prórroga, el gol que cambió la historia del Real Madrid. El Real Madrid ganó la 10ª y parte de aquel triunfo fue de Luka Modric. En sus primeros años con el club, campeón de Champions, campeón de Copa del Rey, campeón de la Supercopa de España, varios títulos más en camino. Pasó de ser el peor fichaje a ser llamado por la afición, el metrónomo de Madrid, el mago de Sadar, el arquitecto del medio campo. La prensa puede hundirte, y aquí otra pequeña reflexión. La prensa puede hundirte, el ruido puede destruirte, pero cuando tienes el alma limpia, el corazón firme y el talento intacto, siempre terminas hablando donde más importa, en el campo. Luka nunca respondió con palabras, respondió con fútbol, palabras de Zinedine Zidane. En la temporada 2015-2016, el Real Madrid atraviesa una temporada turbulenta. Rafa Benítez no logra convencer al vestuario, el equipo luce perdido, mecánico, sin alma, pero entonces en enero de 2016 llega un nombre que cambiaría todo, Zinedine Zidane. El fútbol no se fuerza, se siente, dijo Zizou en su primer entrenamiento, y nadie entendió mejor ese mensaje que Modric. Zidane tenía un plan, una idea clara, quería devolver el alma al equipo, para eso necesitaba 3 hombres en el medio campo. Uno que barriera, otro que ejecutara y otro que pensara. Así nació el tridente, Casemiro el muro, Kroos la precisión y Modric la mente. Juntos dominaron Europa, pero fue Modric quien les dio el ritmo, el alma y la pausa, el equilibrio entre guerra y poesía, el mediocampista total. En la temporada 2015-2016, ese fue el año de la 11ª. Luka jugó los 120 minutos, fue un partido muy tenso contra el Atlético de Madrid, esta vez en Milán. Pero a pesar de todo salieron campeones una vez más. Zidane encontró en Luka su jugador total, un faro en la tormenta. A partir de entonces lo convirtió en intocable. Junto a Cristiano, Ramos y Marcelo, Modric se transformó en una columna vertebral del vestuario. La historia que vino después ya es leyenda. La Champions 2016-2017 fue el año de la 12ª. Modric fue líder de pases en la final ante la Juventus. Destruyó el medio campo rival junto a Kroos, elegido en el 11 ideal de la UEFA aquel año. La Champions del 2017 y 2018 fue el año de la 13ª. Brilló en todos los cruces, controló el partido en París, en Múnich y en Kiev. Fue nombrado el mejor centrocampista de la UEFA. En esos 3 años el Real Madrid ganó 3 Champions League consecutivas. Luka fue titular indiscutible en todas esas finales. Jugó 11 de los 12 partidos más importantes de esa campaña. Estuvo entre los mejores asistentes desde el medio campo. Fue elegido 3 veces seguidas en el equipo del año de la UEFA y del FIFA Pro World 11. El balón pasa por sus pies y el mundo se tranquiliza. Y cuando parecía que no podía superarse, llegó la Copa del Mundo. Croacia no era ni siquiera favorita, nadie la tenía en cuenta. Pero Luka, junto a su equipo, llevó a su país a la final, jugando cada minuto, cada prórroga, cada instante con el corazón. En 7 partidos marcó 2 goles, dio una asistencia, corrió más kilómetros que cualquier otro jugador del torneo. Fue el cerebro absoluto de la selección croata. Y aunque en la final perdieron contra Francia 4-2, el mundo aplaudió a aquel equipo. Ganó el Balón de Oro del Mundial, nombrado mejor jugador de la Copa del Mundo.
Ese año, contra todo pronóstico, Modric rompió una década de duopolio entre Messi y Cristiano, ganando el Balón de Oro. Cuando eres niño tienes sueños, y los míos eran ganar títulos. Este Balón de Oro es todo lo que yo podía soñar, señaló Luka Modric, que superó en la clasificación a su antiguo compañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y al francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Luka Modric, campeón de Europa, subcampeón del mundo, corazón del Madrid, leyenda de Croacia, era ahora el mejor jugador del planeta. Porque más allá de las estadísticas, no fue por goles, no fue por marketing, fue por algo que no se mide, pero se siente. Su lectura de juego, su liderazgo silencioso, su capacidad para hacer mejor a todos a su alrededor, su resiliencia, su clase y su humildad ante todo. Luka Modric no fue el más rápido ni el más fuerte, ni el más mediático, pero fue el más constante, el más fiel a su estilo, el más humano entre los dioses. Y en un mundo que premia el ruido, él ganó con silencio. ¿No es acaso la forma más pura de la grandeza? La era dorada del Real Madrid había llegado a su fin. Cristiano Ronaldo ya no estaba. Zinedine Zidane se había marchado y volvería después. El equipo parecía entrar en un nuevo ciclo, pero entre la incertidumbre y los cambios, un nombre permanecía intacto: Luka Modric. Tenía ya 33 años. Muchos pensaban que su carrera iría en declive tras ganar el Balón de Oro, pero Luka no pensaba retirarse, pensaba reinventarse. En las siguientes temporadas, el tridente del medio campo del Madrid se convirtió en leyenda. No había fórmula más equilibrada ni tan temida en Europa como ellos tres. Casemiro destruía, Kroos dirigía, pero Modric bailaba con el balón. Entre 2019 y 2022, Luka aumentó su influencia en el club. Bajo su posición en el campo para compensar el desgaste físico, se convirtió en un doble pivote camuflado. Podía girar el ritmo del juego con un solo toque. Sus exteriores se volvieron símbolo de elegancia táctica. Pase de 3 dedos que atravesaban líneas como cuchillos calientes en mantequilla. Y a pesar de su edad, corría más que muchos jóvenes. Su secreto: inteligencia, ubicación, lectura y corazón. Muchos no daban un euro por aquel Madrid en la temporada 2022, pero fue la Champions de las remontadas, la Champions de lo imposible, y Luka fue el guía espiritual de ese equipo. En los octavos se encontraron contra un PSG lleno de leyendas. Luka jugó un partido monumental en la vuelta con una asistencia a Benzema que cambió todo. Pasaron a los cuartos de final contra el Chelsea, un equipo de millonarios. Perdían 3-0, eliminados prácticamente, hasta que Modric sacó un pase con el exterior que dejó solo a Rodrigo, asistencia de fantasía y una definición de maestro. Ese pase fue votado como la mejor asistencia del año. Luego se enfrentaron contra el Manchester City de Guardiola. 120 minutos de lucha, inteligencia, liderazgo. Pasaron a la final. Y tras una remontada aquel Manchester City, pasaron a la final ante Liverpool. Un partido bastante tenso que terminó salvándolo Courtois bajo el arco. Luka organizó cada respiro del partido y Vinicius concretó la victoria con un gol antes del minuto 90. El Madrid levantó su 14 Copa de Europa. Modric a sus 36 años era otra vez indiscutible. Ya con más de una década en el club, Modric se transformó en algo más que un jugador. Era mentor de los nuevos talentos como Camavinga, Bellingham o Valverde. Capitán sin brazalete, referente de humildad y profesionalismo. Embajador del juego limpio, querido por rivales, periodistas y hasta árbitros. Renovó contrato año tras año sin exigir minutos ni dinero, solo por seguir aportando. Nunca se quejó del banquillo, nunca levantó la voz, solo jugó y cuando jugó hizo magia. Entre las temporadas 2022 a 2024 tiene estadísticas claves, más de 45 partidos por temporada, participaciones directas en goles claves, casi el 90% de precisión en pases, aplausos en cada estadio, incluso rivales, fue ovacionado en Anfield, Stamford Bridge, San Siro, entre otros. Alguno de los premios más importantes fue incluido en el Mundial de FIFA Pro 2022, mejor asistente con el exterior en Europa, finalista al The Best en 2023, elegido como el jugador más querido del Madrid por la afición en una encuesta hecha por Marca en 2024.
En la temporada 2024-2025, Luka decide quedarse una temporada más. Con casi 39 años, Luka recibió ofertas millonarias de Arabia Saudita, la MLS y hasta del fútbol croata para cerrar el círculo. Pero decidió renovar un año más con el Real Madrid, aceptando un rol menor, pero con la misma pasión de siempre. Mientras el cuerpo me lo permita, jugaré, pero cuando deje el fútbol lo haré en silencio, como lo empecé. Hoy en 2025, Luka sigue activo en la élite, dando lecciones cada vez que pisa el campo. No corre igual, pero aún controla el tiempo, y en el fútbol controlar el tiempo es controlarlo todo. Hay jugadores que brillan por algunos años, y hay leyendas que desafían hasta el mismo tiempo. Luka Modric no venció a los defensas, venció al reloj, venció a la lógica, y se convirtió en algo más que un futbolista, un símbolo de humildad, de constancia y de eternidad. Porque en una era de modas pasajeras, Modric nos enseñó que la clase, la disciplina y el alma nunca pasan de moda. El niño de la guerra que conquistó la eternidad. Luka no fue solo un jugador de fútbol, fue y es un símbolo, un recordatorio viviente de que el alma humana puede florecer incluso entre cenizas de la tragedia. Nació en la guerra, creció con miedo, soñó con campos de refugiados, fue rechazado por flaco, fue subestimado por pequeño, ignorado por muchos, y sin embargo, a fuerzas de inteligencia, humildad y coraje, venció todas las batallas que la vida le puso por delante. Convirtió el dolor en arte, convirtió la timidez en liderazgo, pero lo más importante es que convirtió el fútbol en poesía. En Croacia lo definen más que un capitán, un héroe nacional. No solo por llevar el país a una final del mundo, sino por hacerlo desde el silencio, desde la templanza, desde el ejemplo. En el Real Madrid es más que una leyenda, es un pilar de identidad, un extranjero que se hizo eterno, que entendió la camiseta blanca no como un uniforme, sino como un compromiso con la historia. En el fútbol es más que un balón de oro, es una brújula moral, una prueba viviente de que el talento sin ego, el trabajo sin excusas y la pasión sin escándalo aún tienen cavidad en el juego moderno. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado Luka Modric? No son solo trofeos, que son muchos. No son solo asistencias, que son arte. No son solo títulos individuales, que son muy merecidos. Su verdadero legado es la forma en cómo jugó cada partido. La forma en la que nunca fingió ser alguien más. La forma en la que enfrentó cada temporada como si fuera la primera. La forma en la que nos enseñó que el fútbol, cuando se juega con el corazón, es una extensión del alma. El carácter es el destino. Y Luka Modric es la prueba viviente de que incluso cuando el mundo te da la espalda, si tu carácter es firme, el destino terminará por aplaudirte. Porque mientras otros brillan con fuegos artificiales, Modric brilló con las estrellas, en silencio, pero para siempre. Y tú, que estás viendo esto, no importa cuán difíciles sean tus inicios, no importa lo que digan de ti, si tienes pasión, si trabajas con el alma y nunca olvidas quién eres, un día también tú podrías mirar atrás y darte cuenta que sin hacer ruido tocaste la eternidad. Espera ahí. Antes de irme me atreví a hacer una carta de agradecimiento hacia Luka Modric por todo lo que nos dio a los madridistas y a todo el mundo en general. Espero que te saque por lo menos una sonrisa o una lágrima. Carta de un madridista a Luka Modric. El adiós que más temí. Luka, siempre soñé con este día y al mismo tiempo fue el día que más miedo me dio, porque sabía que cuando tú te fueras, no solo sería un jugador, sería una era, se apagaría la luz de una década dorada que cambió para siempre la historia del Real Madrid. Tú eras el último faro encendido de una generación inmortal, una generación que nos dio todo, y tú, Modric, fuiste el alma de esa historia. Desde que llegaste en 2012 nos enseñaste que la grandeza no grita, se construye en silencio, con trabajo, con respeto, con magia en los pies y fuego en el corazón. Cuando todos miraban a otros, tú marcabas el ritmo. Cuando el mundo se caía, tú sostenías al equipo. Cuando no quedaba esperanza, tú aparecías. Tantas noches europeas inolvidables, tantas ligas, copas, remontadas y batallas. Y en todas tu figura, incansable, serena, con la camiseta pegada al alma. Hoy te vas y se va contigo una parte de nosotros, porque verte con la camiseta blanca fue un privilegio, un regalo, un motivo de orgullo y muchas veces la razón por la que sonreíamos en medio del caos.
Gracias por quedarte cuando muchos se fueron. Gracias por correr cuando otros se rendían. Gracias por representar este escudo con una elegancia que no se compra ni se entrena, se siente. Y aunque hoy el corazón duela, sabemos que nunca te irás del todo, porque los jugadores se van, pero las leyendas viven para siempre. Luka siempre fue tu casa y cada rincón del Bernabéu susurrará tu nombre.